Hola amigos de YouTube, soy Donaji Economy. Bros, siempre desde niño me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo era posible que las personas tuvieran éxito? Por ejemplo, bueno, yo veía grandes magnates de la industria tecnológica o grandes magnates de cualquier tipo de industria, vaya. Henry Ford, Ferruccio, Lamborghini, Enzo Ferrari, personajes grandes que dices, what the fuck, yo quisiera ser ellos, ¿no? Yo también quisiera pertenecer a alguna industria y ser muy bueno en eso. Y entonces me empecé a preguntar sobre ellos y comencé a leer las biografías de cada uno. La primera biografía que leí, de hecho aquí tengo el libro, es de Napoleón. Y su historia me pareció demasiado interesante. A los 14 años, a los 14 años comencé a leer las historias de Alejandro Magno, am, y otros grandes cuates por ahí, ¿no? A los 15 años yo leo un libro de Salvador Martínez aquí en México. Es un escritor muy bueno, por eso me gustó mucho la parte de la escritura. Salvador Martínez escribe un libro que se llama La estirpe de los dragones. La estirpe de los dragones, según su libro, habla precisamente de cómo fungen los poderes internos de la época nazi. Y como un cuate que no se perfilaba para ningún puesto político, que es Adolf Hitler, llega a comandar una de las naciones más poderosas en cuanto a armamento y en la parte bélica, pues el mundo, ¿no? Y entonces yo sigo precisamente investigando más y más a fondo y me di cuenta de que esta sociedad tenía tres dragones. Y cada dragón era una sociedad en cada continente. Son cinco continentes, ya lo sé, pero hay tres principales. El continente europeo, el continente asiático y el continente americano. Entonces, la Sociedad de los Dragones Blancos era la encargada, según esta historia, esta novela, del continente europeo. Y bueno, sucede precisamente lo de Hitler y la Alemania nazi. Hitler muere el 30 de abril de 1945. Pero antes de que tomara el poder en 1933, sucede algo muy curioso. Él ya tenía un plan en específico en donde se planeaba la destrucción de Alemania para su próxima reconstrucción. Lo cual me hizo pensar, dije, ¿por qué un estratega político quiere pelear una guerra que sabe que va a perder? Y sobre todo, ¿por qué un líder político abriría tres frentes sabiendo que va a perder? Y entonces me doy cuenta de algo muy curioso. Alemania cuando pierde la Segunda Guerra Mundial, antes de perderla, un pan costaba alrededor de 2 millones de francos. O sea, tendrías que cargar una carretita con un montón de dinero para pagar un pan. Su economía estaba destrozada por el Tratado de Varsovia. De Versalles, perdón. El Tratado de Versalles. Y después en la posguerra, Alemania se convierte en una de las potencias económicas más grandes de todo el planeta. Y actualmente lo sigue siendo. Y curiosamente todas las empresas de la Alemania de la guerra son las empresas más grandes actualmente. Tenemos a Volkswagen, tenemos a Audi, tenemos un buen de compañías alemanas que nacen en la guerra que actualmente son increíbles, o sea, son potencias económicas. Y vaya que Alemania es una potencia económica. Pero bueno, ahora pasamos a la parte del dragón asiático. Japón recibe dos golpes muy interesantes. En Hiroshima y Nagasaki es bombardeado por bombas atómicas por parte de Estados Unidos. Una de ellas es Little Boy.
Y curiosamente Japón, al ser un dragón asiático, recibe ayuda del gobierno de los Estados Unidos para reconstruirse. Y Japón actualmente, curiosamente, vuelve a ser la potencia tecnológica más grande de todo el planeta. Y entonces yo pienso, ¿cómo es posible que también el otro país que pierde durante la Segunda Guerra Mundial se vuelva una potencia tecnológica? Y aparte financiada por el mismo gobierno de Estados Unidos. Hay un libro sobre ello que se llama La reconstrucción de Japón en la época de la posguerra, pero bueno, dejémoslo aparte. Y aquí comienza lo interesante. Estados Unidos es un país que siempre me llamó mucho la atención. En 1776, que es una época muy importante, surge un cuate que se llamaba Adam Smith y él escribe La riqueza de las naciones. Al mismo tiempo, llega la independencia de los Estados Unidos. Y entonces yo me pregunto, bueno, vaya, que Estados Unidos siempre ha sido una gran potencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos tiene que ser el emblema o el país más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial? Y me pongo a investigar a fondo precisamente sobre la Segunda Guerra. Y aquí surgen dos potencias que en lo personal me llamó mucho la atención. Uno es Estados Unidos, que tiene como principal estandarte el imperialismo y el capitalismo. Pero bueno, dejemos a Estados Unidos de este lado. Y a todos los países que él apoyó en la reconstrucción, Alemania y Japón de este lado. Y ahora vamos para la parte de la Unión Soviética. Durante la época de los Romanov en el Imperio Ruso, los Romanov fue la última familia que lideró al Imperio Ruso. Después de su ejecución por la revolución de los bolcheviques, nacen varios personajes interesantes. Uno de ellos, Karl Marx, crea un libro que se llama Crítica al Capital. Crítica al Capital, la mayoría de las personas piensa que es un libro sobre comunismo o socialismo, etcétera, pero no es cierto. Crítica al Capital sienta las bases del capitalismo moderno. La Crítica al Capital de Karl Marx, sin ese gran autor y sin ese gran libro, la economía moderna no existiría. Desde la parte en donde nacen sus tres teorías, la teoría de la plusvalía y el plusvalor. Sin esa teoría no existiría el intercambio que actualmente conocemos, el comercio internacional, etcétera. Sin la teoría del plusvalor, seguíamos siendo cuates que cambiamos unos pollos por, no sé, algún otro animal. A lo que me refiero es que en vez de que se haga un intercambio con la parte monetaria y que los negocios y las empresas pudiesen existir, todo eso se lo debemos a Karl Marx y a la teoría del plusvalor o la teoría de la plusvalía, que precisamente lo habla en los tres tomos del Capital. Ahora, estos brothers, y yo me quedo pensando y digo, bueno, estás hablando de que tienes a un gran pensador que critica al sistema, que es la parte del capital, pero después adopta, adopta un sentido económico muy diferente al que criticó. El comunismo, por su misma esencia aplicada, y cabe recalcar, en teoría, es la economía perfecta. El comunismo es la economía perfecta en teoría, pero aplicada a la práctica. ¿Por qué? Porque el comunismo no tiene política. La crítica al capital de Karl Marx estipula que un gobierno no existe,
en el país no hay gobierno, no hay políticos, no hay legislaciones, etcétera. Las personas viven en un ambiente meramente económico. Y hay un gran autor que lo expresa muy bien. Y es un libro que todos piensan que es infantil, pero no es cierto. Y se llama Amy, el niño de las estrellas. El libro de Amy, el niño de las estrellas, es la ejemplificación perfecta de cómo el comunismo sería un modelo económico perfecto. Pero no es así, porque aplicado a la práctica, pues bueno, resultó en la Unión Soviética de Lenin, etcétera. Muchos problemas. Ahora, me puse a investigar entonces, dije, bueno, a ver, ¿por qué Chihuahuas, tanto personajes como políticos, empresarios enormes, qué es lo que realmente los lleva al poder o a la parte empresarial? Y entonces me puse a investigar sobre los análisis psicológicos de cada personaje. Y dije, bueno, vamos a ver qué dice el psique al respecto. Y eso lo hice a los 15, 16 años y me llevó a la parte de la psicología social. Hay un tema muy interesante sobre esto. Es que no lo quiero hacer tan largo. En este video, la psicología social es precisamente lo que se ha utilizado desde las épocas primitivas, ¿eh? O sea, desde siempre, solamente que a partir del siglo XX ya se empieza a investigar un poco más y se empieza a racionalizar un poco más. ¿Cómo podemos aplicar psicología social para la parte política y la parte empresarial? Y entonces aquí nace un personaje interesante de la Segunda Guerra, Joseph Goebbels. Este cuatucho marcó un antes y un después para la psicología social aplicada en la política. El régimen nazi. ¿Cómo es posible que un régimen autoritario y tan loco y absurdo como el de Hitler llegara al poder? Eso se lo debieron a la psicología social. La psicología social aplicada al régimen nazi funcionó de la siguiente forma. Tienes un país desquebrajado económicamente. La gente está sufriendo. Nadie quiere saber de problemas, lo que quieren saber es de soluciones. Y a quién culpar, porque bueno, siempre se busca a quién culpar. Y Adolf Hitler, junto con Joseph Goebbels, forman la ideología nazi, aplicando algo que en lo personal me pareció muy, digamos, algo que a cualquiera se le hubiera ocurrido. Cómo es que llegas a que las personas te admiren o te quieran o te acepten? Pues por una simple razón. Aplica a su ego y orgullo. Entonces el régimen nazi de Goebbels aplicó al ego y orgullo alemán, la raza más poderosa del planeta, etcétera, ¿no? Pues entonces aplican a su ego y orgullo y toda la gente, todos los alemanes que estaban sufriendo, lamentablemente estaban sufriendo todo el aplastamiento francés de la época, desastres económicos, hambre, etcétera, dicen, bueno, hay un brother en quien yo puedo confiar porque él me dice que yo sí valgo. En ese momento los alemanes se sentían muy devastados, vaya, por toda la parte económica y lo geopolítico que se estaba viviendo en aquella época. Imagínate que tú como persona no te sientas validado ante la sociedad y que por esta esencia de nacionalismo, o sea, por el hecho de ser alemán, me van a tratar mal. Obviamente, cuando llega un político que dice, si tú eres alemán, en vez de que te traten mal, te van a tratar bien, pues vas a seguirlo. ¿Y qué creen? Que tuvo razón. Toda Alemania se preguntó a sí misma, nosotros estamos sufriendo, pero con él
me surge un sentido de patriotismo. Por primera vez en mucho tiempo, vuelvo a querer ser alemán. Por primera vez en mucho tiempo, vuelvo a adoptar ese sentimiento patriota, ese sentimiento nacional. Y entonces Hitler llega al poder. Después de escribir claro, porque hay una variante muy interesante que también se aplica, que es, este cuate era un gran orador. Y cuando intentó tomar el poder lo hizo a la fuerza y lo encarcelan. Durante este encarcelamiento, fíjense cómo son las cosas, es tratado como rey en la cárcel. ¿Por qué? Porque a él ya lo comenzaban a considerar un ídolo. Y quizás a él lo consideraban un ídolo no por el hecho de que fuese realmente una gran persona o alguien a quien seguir, no. Quizás lo consideraban un ídolo porque no había nada más en qué creer. Quizás los alemanes vieron en él un sentido de esperanza. Y en la cárcel él escribe un libro que pues fueron las bases alemanas, que se llama Mein Kampf, Mi lucha. Y cuando lo escribe y vuelve a salir de la cárcel, vuelve a intentar participar en la política nazi, lo logra. Pero todo sucede tan mágicamente, vaya, o sea, los acontecimientos van sucediendo de una manera tan ordenada y perfecta que me hacen pensar, él ya tenía un camino y él no construyó su camino. Su camino fue construido por algo más. La verdad es que Hitler no era un gran pensador o incluso tenía muchos problemas de salud. Entonces me quedo pensando, ¿cómo alguien así puede llegar a tal nivel? Y me pongo a analizar a otros grandes personajes y sucede lo mismo. Sus caminos quedan tan perfectamente marcados que en algunas ocasiones dices, no, pues él tenía que morir ahí, o él tenía que haber caminado para el otro lado, pero curiosamente siempre tomaron el camino correcto. Y analizando a todos esos grandes personajes, llegué a una conclusión que ningún personaje se salva. Todos, absolutamente todos, tanto los grandes personajes políticos como empresarios, tienen algo en común, solo una cosa. Hay una cosa que tienen en común, su creencia. Y no una creencia vacía, no una creencia religiosa o dogmática, no. Una creencia de simbología. Me di cuenta que Hitler en todos sus discursos nacionalistas hacía este símbolo. Después, me doy cuenta que todos los empresarios actuales tienen un símbolo en específico. Y cada uno va optando por un símbolo. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, vamos a dar el sentido de la duda. ¿De qué es ese símbolo? Y ahí ya paso de estudiar historia y estudiar sobre psicología social a estudiar más sobre simbología y astronomía. Porque curiosamente siempre se ha buscado esa parte, ¿no? El saber, el saber qué sucede en el mundo o qué es lo que interconecta a todos. Y esa búsqueda me llevó a lo siguiente. Inconcebible, ¿no? El primer ministro de la ONU es un ex nazi. ¿Cómo es posible? ¿Quién sabe? La verdad es que yo tampoco me lo imaginaba, pero dije, bueno. Y en ese mismo año también se vuelve público el caso Watergate, el caso más polémico de los Estados Unidos. Se vuelve público. Y eso no es todo. Eso ni siquiera es lo más impresionante que sucede ese mismo año. Ese mismo año se forma y se funda la ARPANET. La ARPANET es lo que hoy se conoce como Internet. First International
Conference on Computers and Communications, ARPANET, lo que hoy conocemos como el Internet y todas las redes de intercomunicaciones a nivel global, nacen ese mismo año. Puede ser coincidencia, claro está, digo, ¡guau! Las coincidencias existen. Entonces, ese mismo año, nace la enmienda de igualdad de derecho, que nos une precisamente como personas a todos, sin importar razas, lo que hoy conocemos como los derechos humanos, se proclaman con la igualdad de derecho para todos y absolutamente todos. No importa si eres de Sudán, de Estados Unidos, de México, de cualquier país. Nace la enmienda de igualdad de derecho. Otra vez, abrazar al mundo. Entonces tenemos muchos acontecimientos que surgen en esa época, como ARPANET, para decirnos, conectémonos como seres humanos hay que conectarnos. ¿Y qué? Porque bueno, el Internet es lo que nos comunica a todos. ¿Cuándo antes del Internet habíamos estado tan intercomunicados? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo en la historia habíamos podido ver desde mi propio celular a un brother en Rusia o a un brother en Alemania o buscar en Google Earth? O sea, esta interconexión global es algo que dices, bueno, esto está uniendo al mundo. La enmienda de igualdad de derecho es otra cosa que dices, unimos al mundo. El primer ministro de la ONU, al ser un ex-nazi, dices, bueno, inclusión. La primera conferencia sobre el medio ambiente, la primera vez que el mundo empezó a preguntarse, ¿le hacemos daño al medio ambiente? Fue ese mismo año. Y ese mismo año para México sucede algo muy importante, que es el año de Juárez. Se proclama por primera vez el año de Juárez. Pero bueno, también pueden ser coincidencias, ¿no? Así que pasemos a la siguiente parte. Digo, todo en este mundo puede ser coincidencia y no pasa nada. En 1603 que se descubre esta constelación, vámonos ahora siguiendo el mismo patrón, 100 años después. 100 años después, para 1603, nace el shogunato. El shogunato de Tokugawa, fue precisamente lo que unificó a toda China. Estás hablando de que uno de los dragones rojos, es uno de los dragones que así se conocen incluso en términos económicos, que son los dragones asiáticos. Una de las principales potencias actuales es China. Nace a partir del shogunato, porque sin el shogunato pues no unificas China, no existe China y pudo haber sido cualquier otra cosa. Adicional, William Shakespeare en ese mismo año escribe algo muy fabuloso. Escribe su novela de Otelo. ¿Por qué es importante la novela de Otelo? Digo, es una simple novela, ¿no? No. Esta novela habla sobre por qué es malo los celos, por qué es malo el odio, la venganza y la pasión desenfrenada. Esta novela habla sobre tomar conciencia de lo malo que son estos sentimientos. Y al mismo tiempo, Miguel Cervantes Saavedra llega a Madrid. ¿Y qué creen que hace en Madrid? Efectivamente, escribe Don Quijote de la Mancha y las 8 comedias y 8 entremeses. Entonces estás hablando de que pasan 4 cosas que revolucionaron al mundo. Muy bien, no pasa nada, pueden ser coincidencias. 100 años después, como ya lo había comentado, Sir Isaac Newton se vuelve presidente de la Royal Society, pero también se funda San Petersburgo. ¿Por qué es importante la fundación de San Petersburgo? Por una simple razón. El único país que ha logrado derrotar a todos esos grandes que intentaron, que se creyeron pinky cerebro e intentaron conquistar el mundo como Napoleón, como Hitler y así, es Rusia. Rusia es el único país que nunca ha sido derrotado en una guerra a nivel tanto continental como global. Y estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y guerras napoleónicas. Solo Rusia. Y Rusia solamente se ha logrado mantener desde la fundación de San Petersburgo. Es muy importante su capital.
Después la cambian a Moscú, pero antes de lo de Moscú era San Petersburgo. Ahora, 100 años después, ¿qué pasa? 100 años después, Thomas Jefferson, ese sí lo han de escuchar, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, un expresidente, hace la compra de Luisiana. En toda la historia de Estados Unidos, si les gusta la historia estadounidense, la compra de Luisiana, junto con las expediciones de Lewis y Clark, forman las bases para lo que conocemos hoy como Estados Unidos de América. Sin esa compra, sin esa expedición, Estados Unidos no existiría. Pero bueno, digo, coincidencias. 100 años después, 1903, se forma la Ford Motor Company y se crea el aeroplano. Estas dos cosas son importantes porque la primera, la Ford Motor Company, sentó las bases para toda la industria automotriz a nivel global. Fue el primer automóvil que se produjo en masa. Lo segundo, el aeroplano sentó las bases para toda la aviación moderna. Entonces estás hablando de dos increíbles cosas que transforman y revolucionan al mundo. Digo, sin la Ford Motor Company jamás hubiera existido una revolución industrial. Las industrias y los procesos en masa para fabricar en masa jamás existirían sin los modelos de Ford. Todas las empresas del mundo utilizan el modelo de Henry Ford para la masificación. Todos lo copiaron. Pero bueno, coincidencias. Estás hablando de algo impresionante, ¿eh? Incluso actualmente seguimos copiando los modelos de Henry Ford para producir en masa y ocupamos también automóviles. Y bueno, todo el comercio internacional se debe a la parte de la aviación. Y la parte marítima, que curiosamente entre esos años, y no me refiero a 1903, sino a 1803, también hay una revolución totalmente en la parte marítima porque pues Reino Unido nos da el regalo más que nada a todos sobre el desarrollo marítimo y naval que actualmente sentaron las bases para el comercio internacional en la parte del mar. Pero bueno, coincidencias. Pero curiosamente de 1903 pasemos a 2003. 100 años después, 2003. Esto sí ya, bueno, digo, muchas coincidencias. En 2003 existe una alerta de un virus conocido como SARS llamado coronavirus. El coronavirus se alertó en el año 2003. Y hay registros, pueden googlearlo si ustedes quieren. Acontecimientos importantes de 2003. Pero bueno, también pueden ser coincidencias, ¿no? Digo, no pasa nada. Y al mismo tiempo en ese año se funda La Haya. ¿Por qué es importante La Haya? La Haya es el primer o los primeros juicios internacionales, tanto para delincuentes de nivel internacional como para etcétera. Cualquier juicio internacional se hace en La Haya. La Haya es súper importante en toda la parte en materia de seguridad. Incluso es apoyada para la Interpol. Pero ahora me pregunto, otra vez no, es un llamado para, bueno, unificarse como nación. Entonces, ¿cómo puedes unificar? O sea, ¿cómo puedes juntar a todo el mundo en una sola nación? Pues bueno, estás hablando de la Organización de las Naciones Unidas, esa es una, la Haya, que sienta las bases, y aparte, eso ni siquiera es lo más interesante, ¿eh? Lo más interesante, ni siquiera lo del coronavirus, que fue la alerta del 2003. 17 años después ya pasó lo de la pandemia, etcétera. Pero antes de eso, en el 2003 pasa algo mucho más interesante. Y vas a decir, oye, don Ají, pero ¿cómo puede ser más interesante que saber que se había alertado de una pandemia global 17 años antes de que ocurriera? Ah, es más interesante por esta sencilla razón. En 2003 se crea MySpace. ¿Por qué MySpace es importante? Porque MySpace sentó las bases para todas las redes sociales actuales. MySpace fue la primera red social que impulsó a Facebook, a Instagram y a todas las que conocemos, TikTok, los reels de YouTube, etcétera, etcétera.
MySpace fueron las bases de las social medias de la actualidad. Entonces yo me quedo pensando, bueno, ya son muchas coincidencias, pero dije, está bien, no pasa nada. Las coincidencias existen. Y después me pongo a investigar y digo, bueno, a ver, vamos a ver, pues. Si hay tantas coincidencias en esa parte, debe de haber algo que las una todo. Y me voy. Me regreso, me remonto a los inicios de esa constelación y me doy cuenta de que en esa constelación, todas las personas que ustedes vean que creen en el universo y así, o que creen en esta ley de la atracción, ves que luego andan escribiendo, yo creo en la ley de la atracción y yo atraigo y ya traigo y la energía y la tostada. Bueno, todo eso surge a partir de esa constelación. Entonces me digo, ¿eso será posible? O sea, realmente es posible que la ley de la atracción exista y que ese tipo de cosas existan y que creer en la energía de que si yo pienso positivo me va bien, si yo pienso negativo me va mal y que la simbología tiene un porqué y la meditación es importante. En lo personal, yo siempre he sido una persona que no cree en eso y se los juro, ¿eh? Actualmente lo intento probar, o sea, lo intento aplicar en mí, vaya. Pero sinceramente yo no creo en eso. Digo, en mi actualidad no me está yendo para nada bien. Ah, no tengo idea si esto funcione, pero la verdad es que mi vida actualmente no está tan bien y no tengo nada que perder si lo intento. Entonces lo que quiero que quede una base aquí o que, mejor dicho, deje un precedente. Quiero dejar un precedente de que si yo, Uriel Donají, en este momento, logro algo, o después yo llego a lograr algo, quiero dejar el precedente de que por primera vez en mi vida creo en algo. Digo, son mis creencias que ni siquiera las creo totalmente, pero le estoy dando la oportunidad de la duda a esas creencias. Por primera vez yo tengo fe en algún poder superior, o sea, en algún Dios, vaya. Hay personas que creen en la parte católica, hay personas que creen en la parte cristiana, etcétera. La verdad es que yo no creía en ninguna de esas cosas. Yo siempre fui una persona atea. Toda mi vida fui ateo. Toda mi vida me basé en el ateísmo. Hasta que estuve a punto de perder la vida, decidí de creer en un Dios. Antes de eso me había basado 100% en el ateísmo, porque no me importaba. Yo siempre fui una persona muy materialista y muy mala persona, a decir verdad. No, no fui buena. No me importaban las personas. Y he intentado cambiarlo, he intentado hacer. La verdad es que siempre fui mal agradecido y un hipócrita. Lo he intentado hacer, vaya. Vaya que no soy perfecto y siempre tengo errores, pero lo he intentado hacer. He intentado tomar buenas acciones y ver cómo responde, no sé, cómo responde el universo. La verdad es que yo no creía en esas cosas. Yo decía, ya son bobadas, pero trato de creer en algo. A lo que quiero es que si mi vida cambia en algún momento, solo quiero dejar el precedente de que por primera vez en mi vida tengo fe y creo en algo más. Eso es todo.